Bienvenidos a esta su sección La historia en la historia, en donde hoy analizaremos un evento que cambió drásticamente la historia de Colombia. Hoy nos acompaña la historiadora y analista política, la doctora Camila Betancourt. Doctora Camila, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y nada, la idea de esta entrevista y de todo lo que vamos a hablar acá es conocer nuestra propia historia. Bien, hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y bueno, pues la idea es que hablemos de todo un poco. Claro que sí. Es importante que nosotros, los colombianos, estemos conscientes y que conozcamos esa realidad, cómo fue y cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestras vidas y sobre todo en nuestro país. Bueno, doctora Betancourt, ya entrando un poco más en materia, queremos entablar esta charla en torno a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Tenemos claro que este fatídico día del 9 de abril de 1948, en donde asesinaron al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ¿por qué ocurrió este evento? ¿Cuáles fueron esos factores políticos y sociales que hicieron que su muerte generara la polarización que vimos hoy en día en nuestro país? Es importante entender que una persona como Gaitán era una amenaza para el status quo de la época. ¿Qué sucedía? Gaitán era sumamente popular entre las masas, principalmente en lo que se consideraba la prole, los obreros, llamémoslo como el pueblo común, por decirlo así. Entonces, para la para los conservadores esto era una amenaza muy grande y creo que a raíz de la historia siempre ha sido una amenaza porque los llaman populistas, porque las personas diferentes que quieren un cambio son vistos como lo peor, como algo malo y como la peor amenaza. ¿Por qué? Porque esto raya con los privilegios de las esferas del poder. Y esa era la preocupación de los conservadores, pero también dentro de la fanaticada, o bueno, fanaticada no, dentro de las personas que apoyaban a Gaitán, dentro de los liberales, también habían personas pertenecientes a la élite y también sentían que podía ser una amenaza para los privilegios. No solamente eso, desde el 46 se marca como un precedente muy grande que es cuando Mariano Espina Pérez gana y se polariza el país porque gana sobre Turbay y sobre Gaitán. Entonces, pues fue una muy mala estrategia haber puesto dos candidatos del mismo partido. Les pasa esto, adicionalmente en esa época ya estaba muy marcada por el asesinato de líderes sociales. Se puede decir que la muerte de Gaitán fue la gota que rebosó la copa y lo que sucede después, que es conocido como el Bogotazo, era algo, yo pienso que de alguna manera iba a suceder. Y, y perdón que me salté tan rápido a este tema, sino que hay mucha tela por cortar. En resumidas cuentas, lo que sucede acá es que el miedo, la ignorancia, y pienso yo, en mi humilde opinión, eh, la ansia de poder es lo que hace que Gaitán sea esta víctima y se convierta en un mártir, porque realmente eso es lo que sucede. Ok, muchas gracias por esa profunda reflexión y esa opinión que nos comparte desde su perspectiva y desde su conocimiento. Nos cuenta usted que Gaitán se convierte en un mártir. ¿Cuál era entonces esa importancia que él tenía? ¿Qué lo hacía diferente de los demás líderes de este partido? ¿Qué era lo trascendental que él tenía en ese momento de la época? Lo que sucede es que Gaitán, a diferencia de muchos políticos, o sea, su procedencia era muy similar a la del típico colombiano. Él tenía una interacción directa como con el pueblo raso, como con el campesino de a pie. Entonces, esto hacía que, hablemoslo a nivel de empatía. Entonces, él podía empatizar de alguna manera con el sufrimiento, con el trabajo arduo que tenía que llevar el típico colombiano, el típico campesino, el típico obrero. Entonces, esto hacía que de pronto, pienso yo, que el colombiano viera una esperanza en tener un cambio, en tener un cambio radical.
Y al ver que es una persona, que es su igual el que lo está representando, eso generaba una esperanza demasiado poderosa y hacía que Gaitán se viera como un personaje totalmente diferente. Ahora hay que analizar el discurso que Gaitán tenía. Gaitán tenía la capacidad de mover masas y, y puedo sonar muy reiterativa, pero al tener esta conexión tan directa con el pueblo porque su procedencia era similar, genera un impacto muy diferente. Gaitán no era como el típico político que tenía que fijarse en qué tipo de zapatos usaba, en qué tipo de reloj usaba, como siempre ha sucedido desde los 200 años que hemos sido dominados por los mismos, porque no ha sido un dominio. Gaitán no, Gaitán entró pisando fuerte y diciendo soy diferente y no solamente lo decía, sino que también lo demostraba. Entonces, ¿qué pasa cuando un símbolo de esperanza se rompe de esta manera? De una manera tan abrupta como lo que le pasa a Gaitán. Entonces, ahí ya empiezan como a verse las consecuencias de ese acto, de todos los actos de violencia que suceden en esa época, porque básicamente lo que hacen es fracturar la esperanza y la confianza que tenían los colombianos en un nuevo cambio. Claro que sí, doctora Camila, y ahora que usted lo menciona, sería muy bueno hablar de esas consecuencias. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán desató un estallido social. Algunos historiadores se atreven a llamarlo una guerra civil. ¿Cuáles fueron esas secuelas a largo plazo que transformaron el conflicto armado en nuestro país? Las consecuencias de la muerte de Gaitán se puede decir que fueron prácticamente inmediatas. Bogotá se suma en el caos, en la oscuridad, las personas empiezan a saquear comercios, atacarse entre ellas, teniendo en cuenta la polarización que ya se venía dando. Y no solamente fue Bogotá, a pesar de que Bogotá quedó totalmente destruida, esta violencia se extiende hasta las zonas rurales, ya nadie confiaba en nadie, ya se trataba era a qué partido pertenecías, si eras leal o no eras leal. Todos eran traidores ante los ojos de todos, porque habían fracturado la esperanza, la única esperanza que en ese momento los colombianos tenían para tener un cambio. ¿Y qué pasa? Esas consecuencias se siguen viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque se marca de, un punto de quiebre en la sociedad colombiana, empiezan los diferentes conflictos armados y se extienden y se extienden. Y yo creo, y esto pues creo que lo corrobora la historia, un ser humano con poder y con ignorancia, y no solamente por parte de las élites de poder lo digo, sino también desde el pueblo, con un poco de poder y con un poco de resentimiento tiene la excusa perfecta para matar y asesinar al que vaya en contra de sus ideales. Y eso siento yo que es lo que pasa a lo largo de la historia de Colombia. Esas son las secuelas que dejan como lo que se llamó una guerra civil que no fue declarada como tal, pero fue de tanta la magnitud del suceso del asesinato de Gaitán que empezó a extenderse como una bomba atómica, que ya va y llega a su ola y se va expandiendo y se va extendiendo y va arrasando poco a poco de diferentes maneras. Y esto es lo que sucede. Y yo creo que esas secuelas se ven hoy en día. A pesar de que hoy en día se habla, bueno, hace un par de años que se firmó la paz y diferentes actos que se han visto por parte del Estado colombiano, la violencia sigue existiendo, ya muy diferente que el Estado haga lo posible, y no hablo de derecha e izquierda, hablo a nivel general de cualquier periodo presidencial, hacen lo posible por esconder la realidad. Doctora Camila, nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra sección La historia en la historia. Usted nos ha dado una reflexión profunda, amplia y concreta sobre el evento social que marcó la historia de nuestro país, llamada el Bogotazo, consecuencia de la muerte de un líder liberal político asesinado llamado por Eliezer Gaitán. Esperanza para muchos colombianos de la época, en donde se esperaba un cambio,
en donde la transformación social era la esperanza. Muchas gracias y esperamos contar nuevamente con usted. Gracias a ustedes por invitarme.